Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy tenemos nuevamente una edición especial, esta vez con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Para ello me acompaña Cristian Guzmán, director de nuestra Maestría en Derecho Administrativo Económico. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Aprovecho también para comentarle a todas las personas quienes nos están viendo que estamos transmitiendo tanto por Facebook como por LinkedIn para que nos puedan seguir en ambas redes y también para que puedan invitar a otras personas a unirse a esta conversación. El día de hoy nos reúne, pues, como les comentaba, un tema del que nadie se puede escapar. Todos en el día a día compramos, consumimos algún producto o servicio, es decir, todos somos consumidores. Y justamente con ese motivo y para salvaguardar los derechos y velar por el correcto cumplimiento de estas, digamos, de estos compromisos desde el proveedor hacia los consumidores, es que en 1983 las Naciones Unidas establecen este día como el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde esa fecha a hoy han cambiado mucho los consumidores, ha cambiado mucho el mercado en general. Hemos visto cómo antes, hace unos años, era quizás un poco más complicado encontrar ciertos productos o servicios o no eran tan personalizados, y hoy vemos que existe gran oferta, hay diversidad de opciones de las cuales podemos elegir. Nosotros como consumidores también nos hemos vuelto más exigentes, hemos alzado nuestra voz y todo ello ha venido con un proceso de acompañamiento tanto de parte de las empresas, del Estado, de la sociedad civil en general que se ha organizado para poder llegar a relaciones mucho más equitativas y donde que realmente el consumidor sea escuchado y respetado. Entonces, en ese marco, quisiera preguntarte, Cristian, en el Perú, ¿qué normativa e instituciones velan por los derechos del consumidor? A ver, en ese contexto tenemos en primer lugar la Constitución, ¿verdad? La Constitución Política del Perú nos dice en su artículo 65, y lo voy a leer de manera textual, que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. O sea, la tutela de los derechos de los consumidores lo vamos a encontrar desde la Constitución. Nos sigue diciendo la norma que para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. O sea, el derecho a la información es clave en la tutela del consumidor. Y nos dice, asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Entonces vamos a ver en primer lugar que tenemos la tutela del consumidor en la Constitución. Pero no solo eso. Luego tenemos una norma legal específica, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, coloquialmente llamado Código de Consumo, ¿no? Código de Protección y Defensa del Consumidor, que nos dice, ¿no es cierto?, que la finalidad de la norma, ¿ya?, es que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para la protección de sus derechos, y reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo, eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses, ¿no? Entonces, luego tenemos claramente la tutela del consumidor en una norma legal específica, ¿ya? Esto desde el punto de vista normativo, ¿ya? Desde el punto de vista administrativo, institucional, ¿ya?, vamos a tener al INDECOPI como el ente encargado de tutelar los derechos de los consumidores. Pero ¿qué ocurre? Esa tutela de INDECOPI es residual. La tutela le corresponde si es que no existe un organismo especializado para eso. ¿Por qué hago este comentario? Porque yo soy vocal del Tribunal de su Salud, ¿ya? Este tribunal se encarga de resolver en segunda instancia las controversias en materia de los derechos de los pacientes y asegurados
en materia de derecho a la salud. ¿Ya? Entonces, claro, originalmente la tutela de los derechos del consumidor en materia de salud, los derechos del usuario, ¿no? En materia de salud, le correspondía al Indecopi. Pero ¿qué ocurrió? Esto se desgajó de tal manera que hubiese una tutela especializada, ¿verdad? Y esta tutela especializada le corresponde a su salud, que es una tutela exclusiva y excluyente. No hay acá conflicto de competencias. Si estamos frente a una situación de mala práctica médica, a quien le va a corresponder la competencia es a su salud. Si tenemos una EPS que no está cumpliendo con las prestaciones provenientes del seguro al cual ha accedido la persona, pues la competencia le corresponde a su salud y no al Indecopi. Y, claro, en este contexto hay normas específicas que regulan el accionar de su salud. Claro, lo que también hay que tener en cuenta es que su salud utiliza o aplica el código de consumo del cual hemos hablado hace un rato para efectos de resolver en materia de derecho de la salud, en materia, por ejemplo, de mala práctica médica, ¿no? Porque, claro, ahí hay que evaluar un concepto clave que lo vamos a encontrar en toda la normativa y en la jurisprudencia y en la doctrina, evidentemente, que es la idoneidad, ¿no? La idoneidad de los bienes y servicios en el mercado, ¿ya? Que es justamente lo que debe tutelarse por la norma. Muy importante lo que mencionas, entonces nos queda clarísimo a todos de que la tutela, o mejor dicho, la protección de los derechos de los consumidores o el velar porque estos reciban realmente un producto o servicio que vaya acorde con sus necesidades, viene desde nuestra máxima ley, la ley suprema, que es la Constitución, y luego se va materializando en instituciones y en normativa específica que nos ayuda al mismo tiempo a poder evitar esta duplicidad, si se podría decir, de las funciones. Es decir, tenemos este organismo que es el Indecopi, y aprovecho a mencionarlo, el nombre completo es Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, y luego tenemos en sectores diferenciados, pues, organismos que se encargan específicamente de estos, de velar por estos sectores, ¿no? Entonces, alineado un poco a esta distribución que ya tenemos, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales derechos del consumidor peruano y qué implican? Y un poco también de la mano a si existen diferencias significativas o particulares por cada sector. Sí, les comentaba el caso de su salud, donde hay incluso una competencia específica, ¿no? A favor de la superintendencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en materia financiera, ¿no? En materia financiera hay una regulación específica en el código y a su vez hay un organismo, ¿ya? Que en este caso es la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, ¿no? Que es la encargada, ¿ya? No propiamente de velar por los intereses de los usuarios, sino más bien velar por la tutela o si queremos nosotros la indemnidad, ¿no? La protección del sistema financiero, ¿no? Pero claro, la tutela del sistema financiero va a implicar también la tutela del usuario de los servicios financieros, ¿no? Entonces, claro, ahí sí hay un elemento interesante porque, claro, si uno es abogado de un cliente del sistema financiero, puede eventualmente acceder a Indecopi o también acceder a la superintendencia. Hay un poco, digamos, un poco de estrategia, ¿no? De parte probablemente del abogado, del propio usuario, bueno, también hay que conocer ahí esta materia, ya para poder utilizar incluso todos los mecanismos a la vez, ¿no? Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía, entre otras muchas cosas, que si uno tiene un ejército suficientemente grande, claro, Sun Tzu estaba pensando en la guerra, pero luego lo que él dice es aplicable a muchas otras cosas. Si no tiene un ejército suficientemente grande, pártelo en dos, ataca por la vanguardia, ataca por la retaguardia, y
y en algún caso vamos a ganar, ¿no? Entonces, en materia legal también funciona eso, ¿no? Se puede atacar por varios frentes, eso está bien, ¿no? Entonces, en materia financiera hay esta figura eh, interesante, ¿no? Decía, claro, porque además la regulación de los bancos y financieras es un tema complejo, ¿no? Muy complejo por el nivel de regulación. Otro elemento importante es el de los servicios públicos, ¿no? La actividad financiera, curiosamente, en el Perú no es un servicio público, es una actividad de interés general, ¿ya? Servicios públicos son, por ejemplo, los domiciliarios, ¿no? Teléfono, Ya, electricidad, no saneamiento. Claro, las telecomunicaciones como servicio público ya no son propiamente domiciliarios porque ya el teléfono fijo, yo que tengo acá al costado mi teléfono fijo que casi no lo uso, se está convirtiendo en un atavismo, ¿no? Se está convirtiendo en algo, pues, arqueológico casi, ¿no? Más bien lo que todo el mundo usa es su teléfono celular. En una casa hay un solo teléfono fijo, y esto es que hay. Rarísimo, rarísimo, ¿no? Que en un domicilio hayan dos teléfonos fijos, ¿no? Rarísimo. Pero todos tienen celular, ¿verdad? En una casa hay un solo teléfono fijo, es que, como decía, pueden haber 5, 6, 7 celulares. Yo, por ejemplo, tengo dos líneas, una personal y otra del trabajo. Entonces, se ha disparado el crecimiento de la telefonía celular. Y precisamente ahí es donde entra a tallar el organismo regulador, ¿no? Entra a tallar el organismo regulador, que es quien canaliza los reclamos, ¿no? Los reclamos. Un organismo regulador tiene 6 atribuciones y por eso uno distingue un organismo regulador de aquel organismo que no lo es, no trata de ejercer fiscalización o supervisión, ¿ya? La función fiscalizadora, que sería la función sancionadora, mal llamada, pues, o sea, la función supervisora, la función reguladora, que hace referencia a las tarifas, la función normativa, y dos funciones que a veces se confunden, pero son dos cosas diferentes. La solución de controversias y la solución de reclamos. La solución de controversias es entre los operadores, ¿no? Por ejemplo, Claro peleándose con Movistar. Y los reclamos es diferente, ¿no? La solución de reclamos es el usuario reclamando por un mal servicio, por ejemplo. Y acá hay todo un procedimiento, porque el usuario tiene que reclamar primero al operador de servicio, ¿no? Por ejemplo, si no estoy conforme con mi servicio telefónico, voy a reclamo a Movistar o a Telefónica, como quiera. Acá pueden pasar dos cosas, que me digan que sí, que me digan que no. Si me dicen que sí, todos contentos. Si me dicen que no, apelo. Miren qué interesante. ¿Apelo a quién? Al organismo regulador. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos una regulación específica, ¿no? En materia de servicios públicos. Y así tenemos que estar atentos, eso sí, en cada caso concreto, cuál es el mecanismo más idóneo para poder utilizar para tutelar nuestros derechos. Porque la tutela existe, ¿no? La tutela existe. Tenemos un conjunto de mecanismos de tutela de los derechos de los consumidores y usuarios, como lo señala la Constitución, el Código de Consumo, las normas especiales, ¿no? La cuestión es aplicarlo de manera adecuada, ¿no? De manera adecuada y prestando atención no solamente a la norma, también a la jurisprudencia, ¿no? ¿Cómo es que se ha resuelto en casos anteriores? Hay precedentes del INDECOPI, hay precedentes del Tribunal de su Salud, ¿no? En esta materia, que son bien interesantes, ¿no? Ayer justo en sala plena del tribunal estábamos conversando acerca de la prescripción, ¿no? Acerca de la prescripción y, digamos, de esta figura tan particular del procedimiento trilateral sancionador en materia de salud, que ya hemos dicho de que pues, el procedimiento de su salud es un spin-off, ¿no es cierto? Digamos, se desgaja del procedimiento de protección al consumidor que tramite Indecopi, y estamos conversando justamente que dada la naturaleza del procedimiento, que es un procedimiento trilateral sancionado porque es iniciado por un particular, pero eventualmente puede generar la sanción de la clínica, el hospital, etcétera. Entonces, en esos procedimientos, eh, digamos, la prescripción tiene un conjunto de particularidades, ¿no? Entonces, eso lo estábamos conversando. Entonces, ¿por qué es importante conversar esto? Porque justamente
el hecho que la prescripción se regula de una manera u otra va a implicar una mayor o menor tutela del derecho del usuario, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Sí, súper importante todo lo que mencionas y sobre todo ligado a conocer, ya como hemos establecido también, los derechos están tutelados, pero también es cuestión de conocer los mecanismos o las vías. No sé cómo será en tu caso o en el público que nos acompaña, pero personalmente sí he tenido situaciones donde que he tenido que acercarme a un proveedor de servicios o productos para hacer un reclamo respecto a algo, y creo que la primera cosa que le viene a la mente a las personas es, uy, sí, voy a Indecopy, pero en realidad hay procedimientos a veces establecidos e incluso el mismo Indecopy para ciertas materias te pide que hayas primero ido, como tú mencionabas, al proveedor del servicio del producto, ¿no? Entonces es importante conocer un poco estas líneas de actuación, saber en qué sectores están regulados por entes supervisores o reguladores, como mencionabas. También por ahí quisiera aprovechar para comentarle a todas las personas que nos están viendo de que si tienen dudas, consultas o hay algún caso específico que no les quede muy claro respecto a algún sector, nos pueden dejar estas preguntas en los comentarios, tanto en Facebook como en LinkedIn, para solucionarlos o responderlos al finalizar la entrevista. Y aprovechando un poco también que hemos hablado ya sobre los diferentes sectores, etcétera, tengo aquí a la mano un comunicado justamente de la página del Indecopy, donde que habla de cuáles son los derechos fundamentales como consumidor, ¿no? Que tenemos como consumidores. Entonces quisiera por aquí simplemente mencionarlos brevemente para que cada uno también, quizás si habías caído en cuenta sobre uno más que sobre otro, los tengas presente todos. El primero es el derecho a recibir un producto o servicio apropiado y adecuado. Y viene de la mano un poco con lo que conversábamos hace un momento respecto a lo que una persona espera recibir y lo que efectivamente nos brinda el proveedor, ¿no? Que la publicidad de la información o las condiciones y las circunstancias estén realmente ligadas con lo que se nos fue ofrecido. Y creo que este es uno de los casos en los que más se da, más tienen cuidado a veces las marcas con lo de la publicidad engañosa, de realmente mencionar cosas que pueden cumplir y que se van a alinear con el producto o servicio que están ofreciendo. Dentro de ellos, el derecho a una protección eficaz, que como hemos visto tiene diferentes vías, pero sí, de todas maneras está tutelado, entonces hay que encontrar los mecanismos correctos. El derecho a acceder a información oportuna, pero no solo oportuna, sino suficiente y veraz. El derecho a la protección contra métodos comerciales abusivos. Y por aquí también recuerdo una experiencia de hace unos años que crearon un registro para donde podías incluir tus datos si es que no querías que las empresas te llamaran o se contactaran contigo mucho por temas comerciales. Creo que hoy, incluso después de todas estas medidas, como consumidores seguimos teniendo muchas, sobre todo creo a nivel de llamadas, también envían mensajes y otros mecanismos, pero hay mucha comunicación vía telefónica para ofrecerte cantidad de productos o servicios que, a pesar de que tú les dices reiteradas oportunidades de que no estás interesado, no deseas, siguen insistiendo. Y creo que por aquí todavía tenemos también un espacio donde podemos ir mejorando justamente estos procesos para no ser tan intrusivos, para realmente ser más, que el consumidor también se sienta un poco más protegido y no tan expuesto a todas estas comunicaciones. Luego el derecho a un trato justo y equitativo en toda compra de producto o servicio, el derecho a la reparación o reposición de un producto, que creo que también se da con frecuencia siempre y cuando el daño haya venido directamente de la fabricación o del producto en sí, ¿no? A la indemnización por daños o perjuicios, a elegir libremente, a ser escuchados de manera individual o colectiva, y el derecho al pago anticipado o prepago de saldos en toda operación de crédito, que en este momento nos puede sonar muy regular, pero hasta hace un tiempo había muchas dudas respecto a si es que tengo tal crédito, puedo hacer pago anticipado, no. A nivel de mi familia, de mi hogar, sí he escuchado hace algunos años también como que esta preocupación por parte de mis padres, y hoy para mí es algo de lo más normal poder tener esta capacidad, pero son cosas que se han ido logrando con el tiempo. Aprovecho también para consultarle a todas las personas que nos están viendo si es que han tenido algún inconveniente con algunos de estos derechos listados, que nos puedan contar un poco el caso quizás en los comentarios para analizar también en qué
en qué derechos hemos tenido un avance mayor y en cuáles otros todavía nos está costando un poco llegar al escenario deseado, como mencionábamos hace un momento. Y ya como hemos repasado de manera general cuáles son los derechos, cómo es la tutela de estos y si existen diferencias significativas entre sectores, quisiera aprovechar para consultarte, Cristian, específicamente cuál es la diferencia entre una queja y un reclamo y qué vías son las principales para canalizar justamente los reclamos. Ya, a ver, ahí, si uno revisa el código, habla indistintamente de quejas y de reclamos o reclamaciones. También utiliza el término el código. La doctrina siempre ha buscado distinguir de quejas de reclamos en el sentido de entender que el reclamo es una acción que realiza el consumidor frente a un servicio inidóneo, ¿ya? Mientras que la queja más bien implica un mecanismo de interacción con, con, la, con la administración, ¿no? Esa distinción es un poco artificial, ¿no? Eh, por ejemplo, las entidades, y justo la pregunta que tú hacías de cuál es el mecanismo, las entidades deben tener, por mandato del código, un libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, ante un servicio inidóneo, ante cualquier vulneración a los derechos del consumidor que ya hace un rato haces enlistado, yo voy a pedir el libro de reclamaciones y voy a anotar efectivamente cuáles son los problemas del servicio, del bien que se me ha proporcionado por este proveedor, ¿ya? Y sin perjuicio de eso, accionar al Indecopy a través de una denuncia. El mecanismo que señala el código es el de la denuncia, ¿ya? Es una solicitud en la cual se señala que hay una vulneración a mi derecho como consumidor, ¿ya? Esa es la denuncia, ¿ya? En su salud, por ejemplo, el mecanismo de la queja, ¿ya? Se llama, hay un paciente afectado por mala práctica médica, lo que va a presentar es una queja, ¿ya? Que es una solicitud también que da lugar al inicio del procedimiento, ¿ya? Entonces, vamos a tener estos mecanismos, ¿ya? Para poder interactuar con la administración. O sea, yo reclamo al proveedor, ¿no? Sin perjuicio de reclamar al mismo Indecopy, ¿verdad? O sea, sí está establecido el mecanismo de protección, ¿no? O el mecanismo de acción. Entonces, claro, se presenta la denuncia, Indecopy es puesta en conocimiento del proveedor y se inicia el procedimiento que, en mi opinión, es un procedimiento que tiene tanto de procedimiento administrativo sancionador como de procedimiento administrativo trilateral, ¿no? ¿Por qué de sancionador? Porque el resultado puede ser efectivamente un, un gravamen, o sea, una decisión desfavorable para el proveedor. O sea, puede, por ejemplo, podemos multar al proveedor. Pero además hay un elemento de controversia entre las partes, ¿no? O sea, Indecopy resolviendo la controversia entre el usuario o consumidor y el proveedor del bien o servicio, ¿ya? Y ahí eventualmente lo que va a pasar es que se va a ordenar una medida correctiva, ¿no? Porque claro, si yo inicio un procedimiento contra un proveedor que me entregó, por ejemplo, una computadora, ¿ya? Me vendió la computadora, yo pagué por ella, entonces me la llevé a la casa, pero no funciona, ¿no? Entonces, pretendo que me devuelvan el dinero, pretendo que me den otra computadora y acciono para eso. Entonces, lo que va a pasar, probablemente, o sea, dependiendo de cómo es el procedimiento, es que Indecopy va a multar, ¿no? A la tienda que me vendió la computadora y, por otro lado, va a ordenar la medida correctiva, que podría ser en todo caso que me devuelvan el dinero, ¿no? O sea, que me devuelvan lo que yo pagué por la computadora. La computadora no funciona, que me devuelvan la computadora y me devuelvan el dinero. ¿Ya? Esa es la medida correcta. Entonces hay que distinguir claramente una de otra, ¿no? Como decía, hay que distinguir la sanción de la medida correctiva. Justo un poco vinculado a lo que estábamos conversando sobre la diferencia entre sanción o la sanción y la medida correctiva, tenemos una pregunta de Yorab
Pérez, que nos dice, cuando el Indecopi realiza una multa a una empresa ante una denuncia de un consumidor, ¿esto beneficia económicamente al denunciante? Creo que parte justo de la confusión entre estos dos tipos de medidas, ¿no? Uno en realidad se aplica a uno y al otro. No sé si nos podrías explicar un poquito más sobre eso. Ya, no, la multa es para el Estado, ¿no? Toda multa es para el Estado, ¿ya? Si el consumidor está afectado en su derecho, ¿ya? Y eso le genera un daño susceptible de ser indemnizado, lo que tiene que hacer es solicitar esa indemnización a través del Poder Judicial o a través del arbitraje. Es un mecanismo que está creciendo, el arbitraje de consumo, que está regulado también por el código, hay disposiciones sobre el particular, que es muy útil, porque como bien sabemos, el arbitraje es jurisdicción. Entonces, si bien es cierto, la administración no puede ordenar indemnizaciones, la administración no puede, por ejemplo, en su salud tampoco podemos ordenar indemnizaciones. Entonces, ¿cuál es el mecanismo al cual acceder para poder obtener la indemnización? Puede ser el Poder Judicial o puede ser el arbitraje. ¿Cuál es la ventaja del arbitraje? Más rápido, ¿no? Más rápido para tutelar los derechos. Y además, como es jurisdicción, el árbitro ejerce jurisdicción por mandato de la Constitución y de las leyes específicas, sobre todo el decreto legislativo de 71, ¿ya? Y resuelve de manera definitiva, constituye cosa juzgada, ¿ya? Y como decía, resuelve la controversia muy rápido, ¿no? Muy rápido. Entonces, pero ojo, la multa no va para el consumidor, la multa va para el Estado, ¿no? Es un mecanismo sancionador, es un mecanismo, la multa, como toda sanción, sirve para disuadir, ¿no? Es un mecanismo de disuasión, para que no se cometan infracciones que afectan bienes jurídicos determinados. En este caso, el bien jurídico es el derecho del consumidor, ¿no? O sea, en este caso nos queda claro, por ejemplo, de que la multa va por un lado como acción sancionadora y luego la medida correctiva se establece con el consumidor, pero si es que este consumidor además pide una reparación, es un pago adicional en todo caso para el proveedor, entiendo. Claro, que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la multa, que es la sanción, otra cosa es la medida correctiva, que es el mecanismo para generar que la situación fáctica y o jurídica sea la misma que cuando se cometió la infracción, ¿no? Por ejemplo, que me devuelvan mi plata, ¿ya? Por la computadora y diferentes de indemnización por el daño causado. Ejemplo, ¿ya? Me compro un carro, ¿ya? Y el carro tiene un conjunto de problemas técnicos. Entonces, yo quiero que me devuelvan lo que pagué por el carro. Pero además, esos problemas técnicos del carro me generaron un conjunto de problemas. Llegué tarde a mi audiencia y porque llegué tarde a mi audiencia por culpa del carro, perdí el juicio, ¿no es cierto? Y mi cliente me resolvió el contrato y perdí tales, tales honorarios. Entonces, esto fue generado porque el carro no funcionaba apropiadamente. Eso no me lo va a pagar el Indecopi. Para eso tengo que accionar en contra del proveedor del auto, ¿no? El concesionario de la marca de mi auto, ya que generó este conjunto de problemas. Entonces hay que ser cuidadoso para distinguir, ¿no? Una cosa de la otra y para tener claro qué es lo que vamos a pedir, ¿no? Porque efectivamente pasa mucho que el consumidor pretende que Indecopi repare todas las situaciones. O sea, la medida correctiva es específica, ¿no? Busca volver a la situación anterior, ¿ya? La medida correctiva no me va a indemnizar, ¿ya? El mecanismo para indemnizar requiero, como había dicho hace un rato, utilizar el Poder Judicial o el arbitraje, ¿no? Nos quedó clarísimo entonces. Ahora tenemos otra pregunta de Jemry Salvador que nos consulta, ¿no? A las instituciones del Estado, Indecopi lo supervisa, pero ¿en cuánto tiempo la institución tendría que mejorar el servicio o atención brindada? Ahí depende, ¿ya? Ahí depende. Hay alguna controversia respecto de hasta dónde el Indecopi tutela, en términos de consumidor, en términos de protección al consumidor,
a las entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas tienen libro de reclamaciones, ¿no? El tema es hasta dónde puedo yo reclamar Indecopi respecto del servicio deficiente que me brinda una entidad pública, ¿no? En mi opinión, esta es amplia, debería hacerlo, ¿no? Si una entidad pública me brinda un servicio inadecuado, pues yo voy a Indecopi, pero esto no está muy claro, ¿ya? Ni por la doctrina ni por la jurisprudencia, no está muy claro hasta dónde llega la atribución del Indecopi para tutelar al consumidor frente a la propia administración pública, ¿no? Porque, digamos, muchísimo pasa, muchísimo que la administración pública vulnera los derechos de los administrados, en este caso, ¿no? Ese administrado es un consumidor propiamente, ¿no? Y además, claro, un consumidor muy particular, la administración pública es un proveedor muy particular porque es, en general, un proveedor monopólico, ¿no? Si mi banco no me brinda un buen servicio, yo lo que hago es coger mi plata, que no es mucha, y me voy a otro banco, ¿no? Y bueno, ahí hay un trámite que realizar, ¿no? Pero yo puedo coger mi plata, ¿no es cierto? Y ponerla en otro banco porque este banco no me brinda un buen servicio, ¿correcto? Eso lo puedo hacer con la administración pública, ¿ya? Si la municipalidad, ¿no? Yo vivo en San Borja. Si la municipalidad de San Borja no me brinda un buen servicio, yo no puedo agarrar y decirle a la municipalidad de San Borja, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú me brindes estos servicios, sino que me los brinde la municipalidad de San Isidro. Entonces, lo que me va a decir la municipalidad de San Borja, sí, ok, múdate a San Isidro, ¿no? Porque nosotros, la municipalidad de San Borja, somos los que ejercemos la competencia, este concepto de competencia es muy importante, ¿ya? En el territorio, ¿no es cierto?, que le corresponde a, a San Borja, ¿ya? Entonces, el Estado es monopólico, ¿no? Bueno, no hay competencia, no hay competencia en términos económicos, ¿verdad? Yo tengo que, eh, eh, digamos, quedarme con el proveedor del bien o servicio estatal, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de temas que hay que ver, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos decir que el Indecopi está haciendo un trabajo muy arduo todavía con entidades privadas, pero en cuanto a la entidad pública, todavía quizás necesitamos establecer, no sé si mejores mecanismos, pero como que dejar mucho más claro, tanto en jurisprudencia, como has mencionado, como en normativa, quizás cuáles son las competencias y poder determinar o delimitar mejor esta atribución, se podría decir. Claro, ahora, Indecopi es lo mismo, pero en paralelo, hace una labor muy importante en materia de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Que claro, eliminar barreras burocráticas implica tramitar mejor los procedimientos administrativos, implica mejores servicios para los ciudadanos, porque ¿qué son las barreras burocráticas? Son defectos de regulación, ¿no? Son dificultades que la propia administración pública impone a los administrados. ¿Y quién se encarga de corregir eso? Es el Indecopi, digamos, pero es una comisión diferente, no es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Tenemos también otra pregunta, esta vez de Leilen Shika, y nos dice, ¿qué requisitos se necesitan para presentar una denuncia por publicidad engañosa? Ya, en el caso de publicidad engañosa, ahí depende qué somos o quiénes somos respecto de quien emite la publicidad engañosa. Si somos un competidor, ¿no? Si la publicidad engañosa lo que está afectando me está afectando dentro del mercado como competidor de esta empresa que está generando la publicidad engañosa, estamos frente a competencia desleal, ¿no? Y ahí tenemos que activar el procedimiento en esta materia, es regulado por otra norma. Si soy el consumidor, lo que hago es, como decía hace un rato, presentar mi denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor. Me presentar mi denuncia señalando que estoy frente a publicidad engañosa y que esta está afectando mi derecho como consumidor, porque recordemos que un derecho clave del consumidor es el derecho a la información. Ya lo habías dicho, Miriam, hace rato, ¿no? Un derecho clave es el derecho del consumidor, ¿ya?
perdón, del derecho a la información del consumidor. Entonces, este derecho, ¿no? Es violado, entre otras cosas, porque la publicidad no es veraz, ¿ya? La publicidad no es veraz. Ocurre mucho, ¿no? Que el proveedor del bien o servicio hace referencia a un producto, a un bien o servicio específico, ¿ya? Y esas características que están, por ejemplo, en el comercial de televisión o en el periódico, no son las cualidades que el bien o servicio muestra, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas. ¿Qué tan sencillo es detectar la publicidad engañosa? Depende, a veces es sutil, ¿no? A veces no nos damos cuenta, es muy sutil, ¿no? Por ejemplo, este problema que tuvo Gloria con Pura Vida, que es un producto lácteo, no es leche, ¿no? Entonces ahí eh, eh, hubieron un conjunto de problemas, ¿no? Y finalmente tenemos una pregunta de Fátima Rodríguez que nos consulta respecto al cumplimiento de pagos. ¿Hasta dónde prevalecen los derechos del consumidor versus los derechos del prestador de servicios, por ejemplo, en educación? Sí, ahí hay un tema bien interesante que es, ahí hay una norma especial en materia de educación básica y también en materia de educación superior, la prohibición de someter la prestación del servicio al pago de las pensiones, ¿no? Complicado, ¿no? Porque en verdad yo pienso que el pago de servicio debería estar ligado directamente a la prestación, digamos, el pago a la prestación. Y claro, lo que termina pasando es que se termina acumulando la deuda, ¿no? Y eso termina perjudicando al proveedor, porque a la larga, igual el alumno no se va a poder matricular al siguiente semestre si no ha cancelado el semestre anterior, con lo cual, digamos, como protección o tutela sustancial para el usuario del servicio educativo no es, ¿no? Y más bien opera como un perjuicio para el, para el proveedor. O sea, funciona como una especie de crédito, ¿no? Pero mal diseñada, en mi opinión, ¿no? Entonces, ha habido mucha controversia, ha habido muchas críticas de estas disposiciones, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado el día de hoy. Sin duda, esta entrevista se ha pasado súper rápido, ha quedado bastante corta. Creo que dentro del día a día todos experimentamos aún algunas situaciones que nos ponen de cara frente a, ok, ¿dónde están mis derechos? ¿Cómo es que puedo hacerlos efectivos? Y esta fecha, un día como hoy, 15 de marzo, pues justamente se instauró para poder reflexionar al respecto y tomar acciones para poder ir afianzando todo esto y construir una sociedad donde consumidores y proveedores, etcétera, podamos interactuar mucho más, digamos, en calma, en paz, teniendo diferentes lineamientos para la tutela y la protección de nuestros derechos como consumidor, a la vez que las empresas empiezan también a tener muy buenas prácticas y tener mucho más en mente al consumidor dentro de todo el proceso, ¿no? Esperamos poder contar contigo nuevamente pronto. De hecho, hay muchos temas que podríamos abordar, no solo sobre el consumidor, entonces estás nuevamente invitada Muchas gracias. y agradecer también a todas las personas que nos han visto y nos están acompañando en los comentarios por todas sus consultas. Esperamos tenerlos también en la próxima edición. Muy bien, muchas gracias. Tengan buen día. Hasta Gracias. luego.